Muy buenos días, maestros. Hoy se va a subir la grabación del 27 de noviembre de la primera sesión del curso de Fundamentos de Gestión Integral del Riesgo, Emergencias, Desastres y Adaptación al Cambio Climático. El motivo de la grabación es porque debido a factores externos se detuvo pues el flujo eléctrico en nuestra ciudad de Pampas y a su vez en la provincia. Ok, me presento. Soy el coordinador local del PREVA de Tayacaja. Mi nombre es Jan Inostroza Naval y hoy voy a relatarles tanto de forma introductoria cómo se llevarán los módulos y también cómo se va a llevar también el curso en sí, que va a contar con 3 módulos que van a ser explicados a continuación. Paso a la presentación. Ok, en primer lugar se tiene esta primera portada, ¿no? Donde se puede observar que este curso fue aprobado por resolución directoral, específicamente la 2501 del 2024, y está dirigido a tanto especialistas, directores y docentes del ámbito de la oferta y caja, sean o no priorizadas, ya que se busca tener un máximo alcance con este tipo de fundamentos, los cuales se van a ampliar desde conceptos claves como los componentes de gestión de riesgos y desastres, como también los lineamientos internacionales y nacionales que tenemos en nuestra normativa peruana. Y bien, comenzamos con la estructura curricular de nuestro curso básico de gestión de riesgos y desastres. Cada una de estas sesiones abordan puntos claves de la gestión de riesgo que serán especificadas en un momento. En primer lugar, el módulo 1, como ya he ido contando, fue dado el 27 de noviembre. Esta sesión se está volviendo a regrabar debido al flujo eléctrico que en ese entonces fue cortado pues por razones adversas a nuestra situación en este curso. Así también se complementa mencionando otra vez que este curso está dirigido a directores, especialistas y docentes del ámbito de la OJELTA y ACAJA. Y para lograr esta certificación, el participante, es decir usted, estimado maestro o licenciado, deberá obtener más de 14 puntos en el examen de salida. Teniendo como segundo punto el módulo 2, que será de forma virtual, además de tener un enlace al Zoom para poder darlo el 4 de diciembre, donde se juntarán 2 sesiones, y también el módulo 3, que también se dará el 10 de diciembre, teniendo 3 sesiones que juntarán 2 sesiones debido al corto lapso de tiempo que se tiene pues para presentar este curso. Y esperemos que usted, estimado maestro, esté comprometido con esto, ya que forma parte de los conocimientos que puedan tenerse para tener una gestión de riesgos y desastres correcta, y yo me comprometo para ayudarles en ese camino. Está bien, pues comencemos con el módulo 1, como les estaba mencionando, el módulo actual, que se va a tratar después de esta pequeña y breve introducción, donde se tienen los conceptos claves y lineamientos nacionales del sector educación relacionados a la gestión de riesgos y desastres. Muy bien, en esta estructura de los módulos se busca 3, estimados maestros: la identificación, el análisis y la comprobación. En cada uno de estos aspectos se tienen los conceptos claves, las leyes básicas y los casos expuestos, tanto de las exposiciones, es decir, formando parte una de estas del componente de gestión de riesgos y desastres, ¿no?, que es la exposición, y también la gestión de riesgos y desastres a nivel internacional, ¿no? Las exposiciones, pues me refiero también a las exposiciones que se van a tratar en nuestra sesión. Y dentro de la aula virtual, cuyo usuario y contraseña es su DNI, estimado maestro, serán en el foro y en el examen del módulo número 1. Así también se tiene el módulo 2, que es una mirada de la gestión de riesgo de desastres en nuestra nación, donde se va a identificar y se quiere que se identifique el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, regido por la ley base y fundamental en nuestro curso, la 29664, donde se espera que usted, estimado maestro,
analice los objetivos y las entidades descentralizadas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en nuestro sector educación. Y se busca también que proponga y comprueba mediante el foro del módulo 2, asimismo también del examen. En el tercer módulo se busca una prospectiva de preparación y respuesta en gestión de residuos de desastres en emergencias. Eso mediante los instrumentos, donde se busca que ustedes identifiquen estos instrumentos y también las fichas aplicables, donde se analicen casos expuestos y también se comprueben estos mediante el foro y el examen del módulo número 3. Pues bien, dicho todo esto, estimados maestros, empezamos con la primera sesión. Los fundamentos de la gestión de riesgos integral del riesgo, emergencias y desastres, también teniendo en cuenta la adaptación al cambio climático. Ok, empecemos. Identificamos primero en este video qué es lo que buscamos. Por ejemplo, buscamos tener una prospección, un conocimiento, ahondar en la gestión del riesgo de desastres, previniendo y viendo errores y también situaciones de emergencia de desastres como los que se observan, por ejemplo, en el fatídico situación que pasó en el Ircay, donde un hotel se desmoronó por estar a las orillas del río y desmoronándose pues por acción de la erosión de la tierra, cercana a la ribera del río, donde pues estas situaciones pues tienen que preverse y también frente a sus consecuencias, que es lo que se busca mediante la sensibilización a completar este curso para tener más conocimiento sobre ello. Ok, empezamos. Como estaba mencionando en la sesión introductoria de nuestra actual reunión, se tiene la ley 29664, la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, y su reglamento normado bajo el Decreto Supremo número 048/2011 del Consejo de Ministros, donde es una ley que establece que todos, es decir, de forma transversal, tanto tipo de autoridad, regional, local o representantes de la sociedad civil, tanto en cualquier tipo de ámbito, y en el nuestro, los directores, docentes y estudiantes, sean parte de ellos, donde se obtiene que el fin supremo siempre será la vida humana. Donde pues en nuestra región, Huancavelica se dio a inicios del 2013. Ok, pues hay que ver un orden cronológico de cómo se establece esta ley actual vigente, que también, claro, tienen sus modificadores, pero hay que ver el contexto de todo esto. En el Perú se obtiene una gestión desde la creación de Defensa Civil, cuya raíz fue originada después del fatídico terremoto de Huaraz, que fue en el 31 de mayo de 1970, donde fue dado bajo la ley 19338, derogada por la ley 29664, que fue también modificada, me refiero a la ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, por el terremoto de Pisco, ya que tuvo pues distintos tipos de falencias que van a seguir solucionándose en el tiempo, porque no demos algo por hecho, siempre aparecen nuevos tipos de implementaciones y gestiones, y esto no es solo en el Perú, estimados maestros, porque en la siguiente presentación veremos cómo el ámbito internacional normativo también sigue este patrón de corregir, porque igual que en la educación, estimados maestros, siempre todos tenemos unas pautas que seguir aprendiendo y seguir aplicando en nuestra vida profesional y personal. Ok, muy bien, hablemos sobre el ámbito internacional normativo desde el origen de las Organizaciones de Naciones Unidas, estableciendo en 1989 la International Reduction of Natural Resources, lo estoy leyendo acá, establecimiento de la Declaración Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que pues fue dado
debido a que muchos desastres han estado pues originando pérdidas humanas, pérdidas materiales, pero más importante, ¿no?, que se habla en la gestión de riesgos de desastres, las pérdidas humanas. Y miren, pues, son países de primer mundo que siguen corrigiendo, ¿no? Y pues posteriormente se tienen las conferencias, por ejemplo, mundial de Yokohama, donde Japón siempre induce, ¿no?, esta práctica de simulacros, protocolos y pautas para la gestión de riesgo, ¿no? Y pues también, paralelo a ello, se crean proyectos de ONGs, donde se brindan las pautas esenciales, donde se ven la ayuda humanitaria, no necesariamente normativo de forma internacional, sino también, digamos, generando como que un estándar de calidad de ayuda humanitaria, siendo este el proyecto Esfera de 1997. Al igual, ellos siempre se han ido actualizando las normas, como les he ido comentando, por desastres naturales. En el 2010 se dio un terremoto devastador en Haití. En el 2011 se dio un tsunami que posteriormente originó el colapso de una central de energía nuclear, dando la adopción de un marco de Sendai, el cual se encuentra vigente, y a su vez también pautas para iniciar los ODS de la ONU, que prometen y comprometen a las naciones y a todas sus instituciones a tener un desarrollo sostenible en todo tipo de sectores, estimados maestros. Bien, pasamos a los factores y elementos de riesgo. En primer lugar tenemos al peligro, que supone una ocurrencia en un tiempo y espacio determinado de un evento natural o antropogénico que afecta adversamente a las personas y sus medios de vida, es decir, perjudica la continuidad o cotidianidad de las personas y sus medios de vida, es decir, sus trabajos, sus formas de ganar dinero y su estadía, ¿no?, en el lugar donde se encuentra. Estos originados tanto de forma natural, es decir, por el paso del tiempo dentro de la Tierra, ¿no?, por el ambiente en sí, tanto por la atmósfera, la interacción de estos, ¿no?, donde vamos a ver a continuación, y también pues por de origen humano. Ok, en esta diapositiva vemos los peligros generados por su origen, donde tenemos fenómenos creados por geodinámica interna, es decir, por la acción de la capa de la corteza terrestre, es decir, la capa, las placas tectónicas de la troposfera, ¿no?, que pues viene siendo también la corteza terrestre, donde estos se dan pues los tsunamis, sismos, volcanismos, y también recordando que el Perú forma parte del cinturón de fuego del Océano Pacífico, lo cual nos hace un país con mucha incidencia sísmica. Posteriormente, estimados maestros, se tienen los peligros generados por fenómenos de geodinámica externa, es decir, tanto tiene que ver los fenómenos hidrometeorológicos que vamos a explicar con los de geodinámica interna, los cuales son también en los deslizamientos de rocosuelo, el flujo de detritos, más conocido como los huaicos, la reptación, las deformaciones, ¿no?, y las erosiones, claro que sí. Y pues en hidrometeorológico tenemos las inundaciones, lluvias, oleajes, anómenos y sequías, todo que tenga que ver con la interacción de la atmósfera, estimados maestros, ¿no?, con los vientos fuertes, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, que se dan pues incluso en estas temporadas de lluvias. Ok, hay que revisar cuáles son los fenómenos físicos más recurrentes en nuestra nación. Bueno, en primer lugar, en lo más usual dentro de nuestro país, el fenómeno del niño, ¿no?, que pues sabemos que se origina por el calentamiento o el aumento de la temperatura del Océano Pacífico ecuatorial y el debilitamiento de los vientos alisios. Así también se tienen las lluvias intensas, ¿no?, el cual en nuestra provincia no es ajeno, es verdad, y estos originan huaicos y a su vez también heladas, ¿verdad? En otras zonas de nuestro país se originan olas de calor, nevadas en algunas de nuestras zonas altoandinas, déficit hídrico, ¿no?, cuando empieza el famoso veranillo,
y los incendios forestales que lamentablemente a veces son de origen antropogénico, es decir, humano y también natural, debido también a las hojas secas, en consecuencia, estimados maestros, de las sequías, ¿no? Donde pues se tiene el follaje totalmente seco y esto es propicio a darse un incendio forestal. Siguiendo, se tiene pues la vulnerabilidad, el cual es la susceptibilidad o predisposición de una comunidad frente a una amenaza, donde se tiene tanto exposición, fragilidad y resiliencia, ¿no? Siendo que el primero es el grado de la exposición frente a un riesgo o una amenaza, como la ubicación en zonas de peligro, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más calma en nuestro ejemplo. En segundo lugar se tiene la fragilidad, los cuales son las debilidades de los sistemas físicos, sociales y económicos que aumentan la susceptibilidad del daño. Es decir, aquí da, por ejemplo, la calidad de las edificaciones, el nivel socioeconómico de una comunidad, en este caso nuestra comunidad educativa, el acceso a recursos básicos, si la institución educativa tiene agua, tiene luz, y así también la resiliencia, donde entramos nosotros como docentes, directores, al dar esa capacidad de resistir, como dice la palabra resiliencia, ¿no? Adaptación, recuperación, ¿cómo? Mediante el mensaje que tenemos hacia nuestros alumnos. Recordemos, una resiliencia baja, es decir, una resistencia baja, aumenta la vulnerabilidad, aumenta el grado de susceptibilidad, el grado de disposición, el grado de defensa que puede tener una comunidad frente a una amenaza externa, por ejemplo, no como los peligros que hemos explicado hace unos instantes. Pues bien, ¿qué pasa cuando estos llegan a darse? Pues se tienen tres, ¿no? Incidente, emergencia y desastre. Un incidente pues puede ser controlado con los recursos disponibles en la zona, ¿no? Pues puede darse una fuga de gas, por ejemplo, que puede ser controlado, ¿no? Por apagando pues la llave del gas. O una emergencia, pues donde pues ya tiene que ver también ya las amenazas externas, los peligros, una lluvia intensa, se cae por ejemplo el techo de calamina, ¿no? Donde ya se coordina con demás instituciones, ¿no? Por ejemplo defensa civil de la municipalidad, y un desastre donde ya tiene que ver ya todo tipo de institución. Ahí me olvidaba también la emergencia, ¿no? Solicitar pues al Prevaed, en este caso mi persona, una ficha de situación institucional, ¿no? Para subirlo hacia el COES Educación. En el ejemplo tenemos, estimados maestros, un mapa donde se detalla una situación de heladas, ¿no? En este caso en el distrito de Pasos. Muy bien, posteriormente se tiene el riesgo de desastres, el cual es la probabilidad de la amenaza, como lo hemos explicado, natural o antropogénica, causa impactos. La probabilidad que cause impactos una amenaza externa. Y esta va a ver determinada mediante el nivel de vulnerabilidad, que hay que recordar que es el nivel de susceptibilidad, el grado de susceptibilidad, perdón, donde va a aumentar más cuando hay una exposición al peligro y una fragilidad, es decir, todos los elementos que hemos estado viendo, acceso a los servicios básicos como luz y agua, la calidad de la educación, de la edificación, y también combinada con una resiliencia débil, pues va a ser difícil recuperarse de este tipo de eventos. Es por eso que en términos simples en gestión de riesgos de desastres se tiene que el peligro por la vulnerabilidad es igual al riesgo, es decir, la probabilidad. Y un ejemplo aquí no podemos ver. En las inundaciones por desborde del río, inundaciones, recordemos, peligro externo, se da pues la vulnerabilidad, ¿no? Que puede ser la ubicación de una población, de una institución educativa, una infraestructura en la ribera de ríos, como hemos visto pues en el caso del video, donde esto pues da a tener una mayor vulnerabilidad, un grado de susceptibilidad de tener un impacto negativo. Y el riesgo es pues las posibles pérdidas, es la probabilidad, las posibles pérdidas de viviendas, de vidas, de servicios básicos,
como por ejemplo la educación, en caso se produzca este tipo de inundación, ¿no? Debido a que está en las riberas del río. Y todos conceptos, estimados participantes docentes, dan paso a la gestión de riesgos, de desastres. Todo este tipo de situaciones, todo este tipo de preámbulos, todo este tipo de contextos, y toda la ley en especial 29664 nos hace partícipe, no solo en función, también como colaboradores hacia la gestión de riesgos de desastres, cuya finalidad siempre va a ser la identificación y la reducción de riesgos asociados a peligros y a minimizar sus efectos, así también como evitar la generación de nuevos riesgos y la preparación y atender estas situaciones de desastres. Como vemos, es un ente transversal, porque no solo es defensa civil y se acabó, es desde las esferas, ¿no?, del Consejo de Ministros, con un comité de gestión de riesgos de desastres, las dos instituciones más importantes de gestión de riesgos de desastres, como es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Y cuando les dije de transversal es porque se va a todos los sectores, tanto desde el gobierno nacional, desde las esferas del Consejo de Ministros, hasta el gobierno local, ¿no?, con nuestros representantes, las municipalidades y también las unidades ejecutoras, ¿no?, como en este caso la UGEL, donde pues se tiene pues tres componentes básicos, ¿no?, que como se menciona en los nombres incluso de estas mismas instituciones, es la reducción de prevención, la atención de emergencia de desastres y la corrección. Se tienen estas tres gestiones: prospectiva, correctiva y reactiva. En primer caso, en el CENEPRED, se da que esta gestión prospectiva y gestión correctiva se dan por parte de ellos, donde son conjuntos de acciones de planificación y corrección para reducir el riesgo existente. Mientras tanto, la gestión reactiva es para atender desastres, atender emergencias por un peligro inminente y la materialización del riesgo. Así también tenemos pues las competencias de estas dos instituciones dentro del proceso de gestión de riesgos, desde la estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta y rehabilitación, es decir, ya la correctiva, como estábamos hablando hace unos instantes, donde ya se corrige frente a riesgos inminentes, como por ejemplo en estos meses las lluvias intensas, donde ya se fortalece y se comunica, ¿no?, a distintas entidades, de distintas partes de la sociedad civil, cómo manejar de mejor forma las lluvias intensas, en como estaba mencionando. Así también se tiene pues una reconstrucción, donde pues el ente técnico de asesoramiento técnico es el CENEPRED. Así es, colegas, estimados docentes. Pues muy bien, todo esto llega a aplicarse en una norma técnica vigente, denominada la 302 de 2019 Minedo, que es una resolución de secretaría, la cual pone disposiciones para la implementación de esta gestión de riesgos en el sector de educación, donde se tiene un objetivo claro, ¿no?, reducir la mayor cantidad de riesgos existentes para tener una escuela segura, donde su ámbito de aplicación es desde la institución educativa hasta el Ministerio de Educación, mediante la ley 29664, que nos obliga, y más que obliga, es nuestro deber cumplirla, ¿no?, donde pues se definen, ¿no?, los términos que hemos estado hablando hace unos instantes: el peligro, riesgo, vulnerabilidad, mientras se desarrolle esta norma técnica y se tenga pues más modificaciones en el futuro, donde se establecen responsabilidades, ¿no?, y en los anexos se ven las fichas de inspección de situación institucional, ¿no?, donde pues se tiene un objetivo claro, obviamente, como se comenta aquí en la diapositiva: orientar a la gestión educativa descentralizada la ejecución que garantice la implementación e incorporación de la gestión de riesgo de desastres en nuestro sector de educación, donde el ámbito de aplicación, como ya he mencionado, es desde la institución educativa hasta las altas esferas del Ministerio de Educación. Ahí podemos ver también la base normativa, son las leyes que hemos estado explicando con el reglamento,
además de también tener leyes que involucran, además autoridades con las que se pueden coordinar para diferentes tipos de temas en situaciones de emergencia y desastres, donde pues se tiene también bastantes siglas y términos, donde se tienen que practicar y también nombrar a este tipo de instrumentos de gestión, por ejemplo la evaluación el examen de evaluación de daños y necesidades del sector de educación, el famoso EDANCE, ¿no? Y también por ejemplo las COGIDE, lo cual son los comités de gestión integral de riesgos y desastres frente al cambio climático, también se está implementando últimamente. Así también pues las definiciones de los distintos componentes del GRD, de la gestión del peligro, los incidentes, la emergencia, la identificación de peligros y la gestión de riesgos de desastres en sí. Pasando pues también se mencionan las responsabilidades del minero, ¿no? Donde coordina y supervisa, ¿no?, a la gestión de riesgos de desastres en nuestro sector de educación, donde desarrolla acciones, ¿no?, que tienen que desarrollar las DREs, mediante las UGERES para hacérselo llegar a las instituciones educativas, donde se tiene también instrumentos de gestión establecidos por año, ¿no? En la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres y la aprobación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no?, donde a su vez la UGEL, subiendo un nivel, ¿no?, entrega a distintas instituciones priorizadas los equipos de seguridad físico, ¿no? Y también mediante gestión de una resolución directoral se aplica un plan para tener personas capacitadas y competentes como ustedes, estimados maestros, mediante asistencias técnicas. Estos verificados mediante la DRE y obviamente asesorados de forma técnica por el Minedu mediante el ODENAGEM. Así, en cada instancia se tiene una definición, se tiene responsabilidad y deber sobre nuestro sector de educación en temas de gestión de riesgos de desastres, donde se tiene a la máxima autoridad, que es el Minedu, que asume la rectoría mediante la implementación del sistema de riesgos de desastres en nuestro sector de educación, donde la DRE, recibiendo este asesoramiento técnico, asume responsabilidades y roles a nivel de las UGELES, así también los asesora de igual forma. Y en las UGELES pues se garantiza tanto actividades como por ejemplo promover tipo de actividades de gestión de desastres como los simulacros, como promociones mediante spot publicitarios hacia toda la comunidad educativa y público en general, como lo son en los medios comunicacionales. Así también brindar asesoría técnica en la realización de los instrumentos de gestión a las instituciones educativas, cuyo rol es implementar estos planes, tanto con acciones de contingencia, con los peligros recurrentes en su zona, explicando ya previamente, estimados docentes, maestros, participantes, que estas acciones de contingencia son con peligros recurrentes en su zona. En nuestra provincia de Tayacajá se da que la mayor incidencia es por lluvias intensas, ¿no?, vientos fuertes, heladas y tormentas eléctricas. Pues muy bien, estimados docentes, agradezco mucho su atención en esta grabación de la primera sesión y espero que en la próxima sesión, que será el 4 de diciembre si no me equivoco, estén presentes en la llamada Zoom. Muchas gracias, buenos días.